Ok, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal nuevamente. Muchas gracias a todos los que me apoyan, a los que me ven, a los que me prestan atención. Gracias de corazón, me animan y me empujan a seguir haciendo videos. Gracias a los que comentaron también y bueno, a los que le dan me gusta igualmente. Bueno, hoy me encuentro en un nuevo video justamente para hacer un resumen de lo que fue la semana. Esta semana que pasó, que si no me equivoco comenzó con el lunes 20. Lunes 20, si no me equivoco. Sí, lunes 20 de octubre. Y finaliza lo que es el viernes, la semana del mercado, de lunes a viernes nada más. Ok, al viernes 24. Ok, de lo que quería hablar, si me ven mirando para abajo porque nuevamente tengo mi guía para no perderme. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esta semana le di inicio a la cuenta de la fase 2, de la fase de verificación. Le di inicio, ya comencé, ya empecé a hacer trades. Tuve un total de 3 trades, 3 operaciones en la semana. Comenzando, si no me equivoco, el martes. Comenzando el martes, tuve una operación, la cual no es casualidad, la primera entrada en stop loss, como para no perder la costumbre. Es decir, arrancamos la cuenta con un menos 1%, así que arrancamos en negativo. Pero bueno, tranquilo, controlando las emociones. Bueno, controlando las emociones entre comillas, porque luego de ese trade, luego de ese stop, si no me equivoco, es en el mismo día, o no sé si es al mismo día, pero, o sea, como les comentaba en el video pasado, las velas, lo que ustedes ven en los gráficos, esos son velas. Las velas de un día cierran cuando el mercado cierra a las, digamos, serían a las 6 de la tarde, si no me equivoco, de Argentina. Cierra el mercado a las 6 de la tarde y ahí cierra la vela del día. A las 7 vuelve a abrir el mercado, pero ya abre con un nuevo día, o sea, otra vela nueva. Entonces, luego de yo, digamos, cerrar esa operación en stop, es que en el siguiente día, pero en el mismo martes, si no me equivoco, después lo voy a corroborar con ustedes, tomé otra operación y a lo que iba con las emociones, esa operación fue tomada con las emociones. A ver, si bien siempre antes de operar, ¿no? Antes de iniciar la sesión, yo ya tengo que tener mi análisis listo, mi análisis del día y tener más o menos preparado qué es lo que yo quiero ver, cuál es mi dirección para el día, mi dirección del mercado, porque el mercado tiene distintas direcciones cada día. Entonces, en base a la dirección que yo tenía este martes, que fue la entrada que yo tomé fue en compra, es decir, al alza, seguí en stop loss, pero bueno, en el mismo momento que se da el stop loss, yo tomo conciencia del error y tomé nota, obviamente, tomé nota de eso para tener un aprendizaje. Pero bueno, a lo que iba es que luego de ese trade, al rato, a las horas, yo vuelvo a abrir otra operación en compras, en un punto que me gustó. No es que entré en un punto de entrar por entrar, pero lo que sí puedo, lo que tengo que admitir es que ese trade fue tomado, digamos, de una forma agresiva, ¿no? Una forma agresiva, tomada por las emociones, por esa confianza en el trade, que a ver, así tiene que ser, pero bueno, o sea, así tiene que ser en el sentido de que uno tiene que tener confianza en la operación que va a tomar, pero no tiene que tomar un trade guiado por las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Esa operación que yo tomo nuevamente en compras, pero basándome en las emociones, luego al pasar unas horas, o si no me equivoco al siguiente día, no recuerdo muy bien, después lo voy a repasar con ustedes, al siguiente día digo, tomo conciencia del trade que tomé y de por qué lo tomé, ¿no? Y digo, este trade esta operación no me hace sentir cómodo. Es una compra en un buen punto, pero no me hace sentir cómodo porque me dejé guiar por las emociones. Entonces digo, voy a cerrar la operación, esté donde esté.
Esa operación la cerré con unos $25 en negativo, que equivalen más o menos a un 0,25%. Entonces digo, la cierro este trade, tomo nota de este trade, que así fue. Tomé, digamos, nota del error y ahí es donde viene el aprendizaje. Y lo dejé atrás a ese trade, lo dejé atrás, obviamente con todo el aprendizaje que me dejó. Estoy en un punto clave, justamente esta fase, la fase 2, no se llama fase 2, se llama fase de verificación. Pero bueno, se le dice fase 2 porque es la segunda fase a pasar la primera, ¿no? Pero en realidad se llama fase de verificación. Entonces, yo tomo conciencia de que estoy en una fase de verificación y de que no tengo que dejarme guiar por mis emociones en este punto tan importante, porque lo que hacen las emociones, o sea, cuando las emociones suben, la inteligencia baja, dice el dicho. Entonces, cuando vos estás con las emociones bien arriba de que tengo confianza en este trade, esto se va a dar, pero venís de un stop loss, realmente ahí es cuando la inteligencia empieza a bajar, porque cuando vos tomás un stop loss tenés que tomar nota, tenés que estar tranquilo, tenés que aceptarlo, o sea, los stops son parte, pero también hay que tener paciencia, hay que controlar y dominar las emociones, en el sentido de, yo no puedo comerme, ¿no? No puedo cerrar una operación en stop loss como la que cerró y luego de eso decir, no, esto se tiene que dar en compra porque yo veo compras en el mercado, pero en realidad el mercado es el que manda, nosotros solamente lo seguimos. Entonces tomé conciencia del trade que había tomado y digo, lo voy a cerrar acá, esté donde esté, si se da en stop o si se da en take profit, eso ya no va a formar parte de mí. O sea, prefiero cerrar donde está, con esos menos $25 negativos, no sé, a que el trade termine en stop loss y cerrar un trade en menos $100, que eso es mucho peor. Y también prefiero cerrar donde está a que la operación vaya al objetivo, digamos, termine en take profit, cumpla con mi visión, pero básicamente sin querer, ¿no? Que cumpla con esa visión sin querer. O sea, yo prefiero cerrar el trade y salir del mercado antes que ganar una operación sin querer y digamos, dejar que mi ego se agrande y diga, wow, lo hice bien, cuando en realidad no, estoy en un punto de verificación, estoy en la fase de verificación. Entonces es donde tengo que tomar más conciencia de los trades que estoy tomando. Entonces digo, este trade lo cierro, acepté esa pérdida, esa mini pérdida de $25 y digo, sigo. Esto es aceptar, corregir y seguir. Entonces así fue. Esa compra ya fue dejada atrás. Luego vuelvo a hacer un reanálisis, vuelvo a alejar el gráfico, verlo desde lejos, en temporalidades mayores y entender un poco más, digamos, lo que es la estructura del mercado, la tendencia del mercado, hacia dónde se está dirigiendo, en qué punto está. Y es en base a tomar esa conciencia de lo que están viendo tus ojos, o sea, del mercado, de decir, esta operación tiene sentido, esta operación la estoy tomando con argumentos. De ahí es donde viene el tercer trade, que tomo un tercer trade, justamente en compras, porque es lo que vi en las tres operaciones fue en compras, pero a ver, es lo que yo veo con mis ojos y es el entendimiento que yo tengo del mercado. Entonces, esa operación se da muy bien, justamente la abro el día jueves, si no me equivoco, y la operación se cierra y cumple el día viernes. Entonces, esta operación, la tercera operación de la semana, la cierro en positivo con unos $234 aproximadamente, lo cual me confirma de que si yo tengo la gestión de riesgo adecuada, de si yo controlo mi mente, si yo tomo los trades con conciencia, con responsabilidad, si hago mis análisis correctamente, si controlo mis emociones, mi paciencia, y tomo mis operaciones en orden, cumpliendo mi plan de trading, ahí viene la recompensa. Y ahí vino la recompensa en el tercer trade. O sea, $234, es decir, un objetivo de un 1 a 2 que me dio esa operación.
Y con esta operación es que yo cierro la semana en un 0,91% positivo. Pero bueno, lo podemos redondear en un 1% positivo de la semana. Y con esto cierro, primero que la semana en positivo, y segundo, que pongo la cuenta en positivo, es decir, en 1% positivo. Estoy cada vez más cerca del objetivo. Pero bueno, no es que tengo mi mirada en el objetivo, no tengo mi mirada en ese 5%. Más bien tengo la mirada como fueron estos trades, o sea, la mirada en el día a día, en lo que yo veo del mercado cada día. Y por eso fue que con el segundo trade, que es con el que cierran menos $25 en negativo, esa decisión fue tomada desde la conciencia, desde decir, este trade, no me siento cómodo con este trade, admito que lo tomé guiado por mis emociones, y esto no tiene sentido para la fase en la que me encuentro, para el momento en el trading, mejor dicho, en el que me encuentro. O sea, estos son errores de principiantes, el dejarse llevar por las emociones. Y de ahí viene el resultado, que es cuando viene la siguiente operación en compras y termina cumpliendo y me da un objetivo de $234, lo cual me deja la cuenta en positivo y cierro la semana en positivo. Entonces ahí está el resultado, no hay que buscarle más vuelta que eso. Cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo, toma las decisiones conscientemente y con responsabilidad, vienen los resultados. Entonces eso, amigo. Las enseñanzas que me dejó la semana es operar con conciencia, justamente todo lo que les estoy comentando. Y ahora me gustaría pasar a los gráficos y mostrarles un poco más o menos lo que fueron los trades de la semana y mostrarles también cómo va la cuenta en positivo para que ya se vayan familiarizando con los gráficos, con el entendimiento del mercado justamente. Les voy a dar nada más que un resumen rápido, pero más o menos para que me entiendan más o menos de lo que hablo, ¿no? Justamente de lo que digo en compra, estructura, tendencia. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue esta semana con esos 3 trades. Y bueno, vamos a la pantalla ahora. Bueno, amigos, como les comentaba, acá estamos en los gráficos por primera vez en el canal. Bien, les paso rapidito a comentarles. Este es el par, o mejor dicho, el índice, el activo que yo opero, que se llama Dow Jones Industrial Average Index. Es un índice que contiene las 30 empresas, una de las 30 empresas más importantes de los Estados Unidos. Por eso justamente acá tiene el nombre como US30, o es más conocido en Forex como US30. Forex es el mercado, que significa Foreign Exchange, que significa intercambio de divisas. Entonces, Forex es el mercado de divisas. Para darles un ejemplo, es el mercado donde se negocia el euro, el dólar, la libra esterlina. También se pueden operar los metales como el oro, el petróleo. Y también en el Forex se pueden encontrar estos índices, como el que estoy operando acá, que es el US30, US30, que se llama Dow Jones. Pero también hay dos índices más, de los más importantes hablo, que es el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, que son los dos índices más importantes que tienen los Estados Unidos. Pero yo me incliné por operar el US30, que es donde mejor me siento, donde más cómodo me siento. Bueno, esto que estamos viendo acá es la temporalidad semanal. Cuando hablo de temporalidad me refiero a, ustedes ven, estos son velas, se les llama velas, todos estos movimientos que ven tanto en verde como en rojo por acá. Todo esto que ven, así todos estos, digamos, sí, se llaman velas. O sea, como les quería dar otro ejemplo más criollo, pero estos son velas. Y a lo que me refiero cuando digo temporalidad semanal, me refiero a que son velas que contienen una semana del mercado. Como verán, acá dice una W, que significa one week, está en inglés. Week significa semana.
Entonces, lo que van a ver acá son todas velas, todos estos movimientos así, están conformados por velas de una semana. Ahora, yo me voy a bajar a lo que es la temporalidad de un D, que significa one day, temporalidad de día, para que me entiendan un poco mejor. Acá no es que yo cambié de gráfico, como verán, sigo estando en el mismo índice, pero lo que hice nada más que fue bajar de temporalidad. ¿Por qué? Porque recién estaba en temporalidad semanal, es decir, en velas que contienen una semana del mercado, y ahora bajé a lo que es temporalidad diaria. Esto que vemos acá son velas del mercado, es el mismo gráfico que el anterior, solo que ahora son con velas de temporalidad diaria. Bien, estas velas contienen un día. Ahora voy a retroceder. Estas velas, como verán acá dice una W, contienen una semana del precio. Esta vela verde que ven acá o sea, acá adentro traen lo que es el movimiento de una semana. Ahora, por ejemplo, para ir a esa vela verde, yo voy a poner un día y vamos a ir a esa vela, que es justamente esta de acá. Como verán, como vieron en la anterior, la vela verde de temporalidad semanal que les mostré estaba justamente en este nivel de acá. ¿Y qué hizo? Una vela verde una vela verde sólida y potente. Vamos a volver un segundo para confirmar. ¿Dónde estaba esto? Acá. Esta vela acá dice, acá abajo dice, como verán acá, dice 7 de abril del 2025. Esta semana contiene, o sea, esta vela contiene la semana del 7 de abril del 2025. Ahora vamos a bajar a temporalidad diaria y vamos a ir al 7 de abril del 2025. Bien. Esa vela que les mostré recién es por poner un ejemplo nada más como para que entiendan un poco. Como verán acá abajo dice Monday 07 de abril de 2025. Esa vela verde, perdón, que les mostré, que estaba por los niveles de abajo, como verán, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 velas de la semana los que forman esa vela semanal. Entonces, esa vela anterior de temporalidad semanal contiene estas 5 velas adentro, para que entiendan. Estas son velas diarias. Son 5 velas diarias que componen una vela semanal. Porque recuerden que el mercado de Forex solamente abre de lunes a viernes, o sea que contiene 5 velas una semana. Pero bueno, eso es como para... Espero que lo hayan entendido. Si quieren, déjenlo en los comentarios si lo entendieron, lo del ejemplo de las velas. Pero bueno, es como un ejemplo más por arriba. Luego con el tiempo iré dando ejemplos más teóricos para que se entiendan mejor. Ahora, lo que vimos recién es el gráfico en temporalidad semanal, lo que estamos viendo ahora. Gráfico en temporalidad semanal. Como verán, acá tenemos un movimiento al alza, o sea, movimiento hacia arriba. Esto es un movimiento al alza. Luego lo que tenemos es un movimiento a la baja. ¿Ok? Y actualmente, desde el 7 de abril en adelante, hizo un movimiento al alza. Cuando vemos el gráfico así, nos está indicando que el mercado está en tendencia al alza. ¿Ok? Tendencia al alza en temporalidad semanal. El primer paso para entender el mercado. Segundo paso, temporalidad diaria. En temporalidad diaria, también, si vemos el gráfico a lo lejos, el precio está haciendo lo mismo. Movimiento al alza, a la baja. Movimiento al alza, a la baja, al alza, a la baja, al alza. Acá tenemos una especie de retroceso chiquito y acá pareciera que empieza a caer el mercado, pero no, solamente es un pequeño retroceso después de la expansión, retroceso y expansión. Ahora lo que hizo, como verán en esta vela roja de acá, esta vela es la vela del 10 de octubre, hizo un movimiento fuerte a la baja, pero esto no es para alarmarse ni para creer que el mercado cambió su tendencia a la baja.
más bien, estas caídas son necesarias luego de una expansión tan fuerte como esta, de que el precio viene de varias semanas de subir y subir. No hay que alarmarse por ver estas caídas. Esto es normal en los mercados. Las caídas son oportunidades, tanto para ganar digamos dinero con la caída, como para ganar dinero también con una compra, porque las caídas lo que hacen es hacer el movimiento normal, digamos, del mercado, lo que debería ser la corrección, porque el mercado no siempre va a ir en dirección hacia el alza, así como lo están viendo acá en esta línea. Eso no va a pasar, o sea, es imposible. Siempre, luego de una expansión, siempre hay un retroceso. Entonces, esto es temporalidad diaria. Entendiendo que en la temporalidad semanal el precio está en tendencia al alza y que en temporalidad diaria el precio también está en tendencia al alza, ahora vamos a bajar a la temporalidad de una hora. Es decir, vamos a ver las velas de una hora que nos dicen. Y con esto voy a empezar a comentarles lo que fue mi semana con las operaciones y demás. Ahora justamente el gráfico lo tengo limpio, sin ningún tipo de dibujo. O sea, lo que van a ver es nada más que esto que ven acá, morado, violeta y verde, son indicadores del precio. Ese es el único dibujo que tengo presente. Pero bueno, para ponerles un ejemplo, lo que fue la primera entrada que se tomó justamente en este nivel de acá fue el 22 de octubre. Ok, el 22 de octubre, si no me equivoco, ya les digo, cayó, sí, miércoles. O sea, la primera entrada de la semana, corrijo lo que les decía en el video, fue en este punto de acá, con esta vela. Lo voy a acercar un poco. Y es más, tengo el dibujo justamente acá. Bien, este fue mi análisis de ese mismo día, miércoles. Y esto era lo que yo esperaba, lo que yo veía. Acá van a ver muchas líneas, pero bueno, o sea, de primera es difícil que lo entiendan, pero quiero que mejor dicho, se basen en lo primero que les comenté, en lo que son las tendencias del mercado. ¿Ok? Este fue mi análisis. Esto fue lo que yo esperaba. Esperaba que el precio rebote en este punto para seguir con su movimiento al alza. Como verán, lo que yo esperaba no era nada extraño. No era nada raro. O sea, veo que el precio viene subiendo y acá hizo un pequeño retroceso. Subió y acá luego empezó a hacer un retroceso. Entonces yo lo esperaba en este nivel de acá, que me reunía varias confluencias y varias reglas de mi plan de trading. Entonces yo tomé la acción de entrar al mercado en este punto. ¿Por qué? Porque es un punto en que mi plan de trading me indicaba que ahí mismo se podía dar una compra. Entonces yo tomé la acción de tomar esa compra. Entonces ahora, ¿qué pasa? Vamos a lo siguiente. A lo siguiente sería justamente acá. Ok, como para darles un ejemplo. Miren este punto de acá. Ok, esto es una foto, pero bueno, es el gráfico igualmente que ahora se los muestro. Yo tomé la operación. Este rectángulo verde y rojo que ven acá, que también lo ven acá abajo, este de acá grande. El rectángulo verde es lo que yo proyecto, que es lo que yo proyecto que el mercado tiene que hacer, o mejor dicho, debería hacer, en base a mi entendimiento y a mi análisis del gráfico. Como verán, lo verde indica, o sea, lo verde, el rectángulo verde sobrepasa el rectángulo rojo. El rectángulo rojo es la salida, es decir, el stop loss. Como verán, el precio cae justamente en el punto que yo lo veo. Como verán, acá está el dibujo. Cae, abre con una buena reacción, acá se ve en la vela, pero luego al correr de dos velas más el precio termina en stop loss, termina cayendo, termina rompiendo con esa entrada que yo tenía. Entonces ese fue el primer stop loss, el stop de la semana, ¿ok? Con un menos 100, unos menos $100 que equivalen al 1%. Ahora se los voy a confirmar con la cuenta, pero no, mira, ese stop equivale a un menos 106,45 dólares de negativo. ¿Ok? Así fue como yo arranqué mi semana con esa entrada.
Luego, los que le comentaba de la entrada que tomé con emociones, miren, este es el gráfico, el mismo de la foto, pero acá sin dibujos, sin nada. La entrada que yo tomé, recuerden que las tomé en este punto, que esperaba un movimiento al alza, que al final no cumplió, más bien me sacó en stop loss porque siguió cayendo. ¿Ok? Entonces, yo cuando veo que el precio se detiene en este punto de acá, que es un punto de mi interés, y también de mi entendimiento del mercado, justamente, tomé la entrada con esa emoción. Como verán, más o menos la tomé en la hora de las 7 de la tarde aproximadamente, o sea, ya equivale a lo que es la vela del jueves, ¿ok? Entonces, abro esa entrada, dejo que cumpla con lo que tenga que cumplir, o sea, que el mercado haga su movimiento. Dejo que pase ese día, me despierto, digamos el jueves a la mañana, jueves 23 a la mañana, y tomo la decisión conscientemente y digo, el precio, como verán, no hizo mucho movimiento, está en un rango de acumulación. Entonces tomé la decisión de cerrar esa operación en menos 25 dólares en este punto de acá. ¿Ok? Listo. Tomo responsabilidad de ese trade, acepto esa pérdida, corrijo y sigo. Luego viene el análisis, que acá, como verán, yo vengo y hago mis análisis, anoto lo que veo. Ahora últimamente estoy anotando en Telegram, estoy anotando mis análisis en un grupo propio, conmigo mismo. Entonces voy anotando lo que veo del mercado. Ahora, lo que yo veía para ese jueves es que el precio podía caer un poco más, ¿bien? Entrar en estos niveles de acá y tomar una compra, era lo que yo veía. Pero justamente el mercado en este punto de acá, con esta vela, que es la vela que le da inicio a la apertura de Nueva York, me da una señal de compra en este punto. Entonces, ¿qué hago? Tomo la acción, entro en compra en este punto. Bien, a ver si les puedo mostrar. Esperen un segundo. Ok, a ver si les puedo mostrar. Esta justamente, como verán, el rectángulo verde, el rectángulo rojo. Esta es la entrada que yo tomo el jueves en la sesión de Nueva York. Bien, y esta es la entrada que luego cumple con su movimiento. Yo proyectaba un take profit, o sea, proyectaba un movimiento hacia este punto, hacia este alto. Pero la operación no la cerré en ese punto. Como verán, la operación cumplió. Esta fue la que le dije que me dio unos 234 dólares en positivo y me ayudó a cerrar la semana en positivo y a dejar la cuenta en positivo. La cerré justamente en este alto de acá. ¿Ok? A ver si tengo una imagen de eso. No tengo imagen. Pero bueno, esta operación la cerré acá, como les digo, en este nivel de acá. Bien, hubo una noticia ese mismo viernes. Fue una noticia de IPC, que es una de las noticias más fuertes que hay en el mes y de las más importantes. Entonces, esa noticia empujó al precio a que siga subiendo y ahí es donde yo cierro mi operativa con unos 234 dólares, cerrando la semana en positivo y cerrando la cuenta también, poniendo la cuenta en positivo. Como verán, acá verán actualmente lo que tengo en la cuenta. Y bueno, acá se puede ver justamente los 3 trades tomados. Bueno, yo les dije en menos 25, pero acá siempre hay una comisión. O sea, el broker tiene comisiones. O sea, acá el trade también, 234 fue que les dije. Pero la comisión es de unos 6 a 5 dólares por operación. Entonces, por eso tiene otro número distinto. Pero estoy muy contento, amigos. Justamente miren esta señal. Tasa de éxito 33.33%. Número de trades 3. Entonces, esto es el resumen. Estas fueron las operaciones. Tuve 3 operaciones esta semana. Y este es el resultado de la semana. Y bueno, amigos, acá estoy nuevamente. Desaparecí nada más que unos minutos. Uy, casi se cae todo. Bueno, amigos, eso fue todo con los gráficos. Espero se haya entendido un poco.
A ver, me voy familiarizando también con esto de empezar a explicar y a comentarles lo que yo veo y mi lectura del mercado. O sea, esto recién es el comienzo, voy paso a paso. Esta es mi primera vez mostrando los gráficos justamente. Espero que se haya entendido, espero que se haya entendido también las entradas que tomé, más o menos digamos, las distintas herramientas que yo utilizo. Como les decía, ese rectángulo que representa lo verde y en chiquito lo rojo. Lo rojo es la zona de stop, o sea, donde termina lo rojo, si sobrepasa, la vela sobrepasa lo rojo, eso quiere decir que la operación terminó en stop loss. Lo mismo con lo verde, si el precio cumple y está digamos, en el rango del rectángulo verde ese que les mostraba, quiere decir que la operación está en positivo. Y bueno, si cumple y sobrepasa ese rectángulo en verde, quiere decir que el precio llegó al take profit. Take profit significa el objetivo cumplido, ¿ok? Entonces, eso fue todo, amigos. Estoy muy contento. Se terminó una semana, más allá del resultado, estoy contento por el aprendizaje que me dejó esta semana. Y, digamos, el mayor aprendizaje que me dejó esta semana es el operar con conciencia. El operar conscientemente con la lectura del mercado. Digamos, a veces es necesario también borrar todas esas líneas como para... Porque, o sea, tantas líneas, tantos dibujos en el mercado te marean un poco. Entonces, es positivo borrar todo tu análisis, borrar todo y empezar de cero, alejar el gráfico, verlo en temporalidades grandes, como temporalidad, como les decía, semanal y diario, para tener una mejor lectura del mercado, una mejor lectura del movimiento, ¿ok? Personalmente mis entradas las hago en temporalidad de 1 hora, es decir, en velas de 1 hora. Me gusta esa temporalidad y me siento cómodo. No me parece ni una temporalidad muy chica ni tampoco muy grande como para tomar entradas, así que me siento cómodo con esa operativa, con esas reglas. Y eso fue todo, amigos. Una semana de un 0,91% para ser exacto. Estamos cada vez más cerca del objetivo. Y bueno, espero que les haya gustado. Me gustaría que le dejen un like. Me gustaría que comenten si entendieron algo, si les gusta este tipo de contenido. Si no entendieron algo también, que me lo comenten, como para yo también tener idea de qué es lo que explicar en el próximo video o en los próximos videos. Pero bueno, que sepan que poco a poco voy a ir documentando todo, digamos, trayéndole a ustedes enseñanzas del mercado teóricamente. Entonces, eso, amigos. Quiero cerrar el video con la frase que dice operar con conciencia. Operar con conciencia. Eso fue la mayor enseñanza de la semana. Así que, y para ustedes les digo lo mismo, o sea, no, más allá, sacando el mercado de contexto, tomen sus decisiones en su vida, en su día a día con conciencia. Tomen conciencia de lo que están haciendo, de esto me está haciendo bien, me está haciendo mal, o sea, me acerca más a mi objetivo, me aleja de mi objetivo. Es tomar conciencia, o sea, las respiraciones les van a ayudar mucho, o sea, respirar profundo. Lo que hacen las respiraciones es, te ayudan a estar presente, a sentir cómo se siente tu cuerpo en ese momento con las respiraciones, cómo te sentís vos con las respiraciones, si te cuesta respirar, cómo te sentís en ese momento. Nuestro cuerpo nos va enviando mensajes. Podemos tener un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, en el pecho. Todos esos son mensajes que nos deja nuestro cuerpo y o sea, no está mal sentirlos. O sea, somos humanos y tenemos que sentir, digamos, esas cosas. Entonces, eso, amigos. Tomemos las decisiones con conciencia. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.